En debate, el predictamen de los proyectos de ley 673, 3131, 3903, 3935 y 3939 que propone la ley que previene y sanciona el acoso político. El proyecto 673 ha sido presentado por el Grupo Parlamentario Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad a iniciativa de la congresista Indira Wilca Flores. El proyecto 3131 presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular a iniciativa de la congresista Alejandra Aramayo Gaona. El proyecto 3903 presentado por el Grupo Parlamentario Nuevo Perú a iniciativa de la congresista Indira Wilca Flores. El proyecto 3935 presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular a iniciativa del congresista Juan Carlos González Ardiles. Y el proyecto de ley 3939 presentado por el Grupo Parlamentario Unidos por la República a iniciativa de la congresista Patricia Donaire Pasquel. La propuesta que se les ha distribuido tiene por objetivo prevenir y sancionar el acoso político contra mujeres y hombres, a fin de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos políticos en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de discriminación. Establece como principios el de igualdad y no discriminación y la proscripción de la arbitrariedad. Además, establece que su ámbito de aplicación es de toda persona en el ejercicio de su derecho a la participación política. Asimismo, define el acoso político como toda acción u omisión que, de forma directa o a través de terceros, impida u obstaculice el goce o ejercicio de los derechos políticos de una persona o grupo. Por otro lado, establece las formas de acoso político y los deberes de las organizaciones políticas, de los órganos del sistema electoral y de los órganos del Poder Ejecutivo. Finalmente, dispone que el derecho de participación política prima sobre cualquier norma de carácter administrativo o reglamento interno. En debate, señores congresistas, el predictamen de los proyectos de ley 673, 3131, 3903, 3935 y 3939. Se encuentran presentes 3 autores de proyectos de ley que han sido invitados en caso deseen sustentar su iniciativa legislativa. Y que si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra en sustento de su iniciativa legislativa, también se ha hecho la invitación con ese fin. Congresista Wilca. Sí, Presidenta, muchas gracias. Le pido autorización, por favor, para proyectar una presentación. Autorizada la presentación. Gracias, Presidenta. Como usted bien lo ha mencionado, en mi caso soy autora de 2 iniciativas legislativas. Una de ellas fue presentada casi apenas iniciado este periodo parlamentario en el año 2016 y hace muy poco he presentado una segunda iniciativa que lo que hace es en realidad actualizar la data con la que se cuenta en la problemática de acoso político contra las mujeres. Por eso creo que es fundamental referirme a las 2 y poder a través de eso plantear cuáles son las similitudes y también algunas precisiones que hemos podido incorporar. Siguiente, por favor. En primer lugar, en ambos casos se mantiene la nomenclatura de la problemática que queremos abordar, que es el acoso político hacia las mujeres. Esta nomenclatura no es casual, digamos, ha ido empezando a tener un manejo más cotidiano de la misma, es parte de una discusión pública hoy hablar del acoso político hacia las mujeres, pero hay que recordar que esta nomenclatura proviene justamente de instrumentos que ya existen en las políticas públicas de nuestro país, como el Plan Nacional contra la Violencia, que está vigente hasta el 2021, ya se habla ahí de una de las formas de violencia que sufrimos las mujeres, que es el acoso en el ámbito político. También se incorporó en su momento este mismo concepto en la propuesta de reforma electoral que fue enviada el año pasado por el sistema electoral aquí al Congreso, y hay un reconocimiento social también del problema. Y esto creo que es muy importante, Presidenta, porque cada vez más se habla de esta situación. Hace un tiempo, muchas veces las mujeres asumíamos que sufrir violencia en el ámbito político era parte, ¿no es cierto?, de nuestra actividad y teníamos que simplemente resignarnos a ello. Y hoy creo que somos más conscientes al haber expuesto además casos de acoso político, diferentes parlamentarias, mujeres de todos los sectores políticos, que este es un tema que tiene que ser también abordado a través de la legislación. Siguiente, por favor.
Bueno, hay también una continuidad en ambos proyectos sobre el alcance de lo que se quiere buscar legislar en este proyecto. En primer lugar, estamos hablando de mujeres en cargos de elección popular. Creo que esto es lo más evidente, mujeres que alcanzan una representación, mujeres que tienen una presencia en el ámbito público. También estamos hablando de mujeres en cargos políticos por designación, es decir, funcionarias de alto nivel, ministras de Estado, funcionarias que tienen un rol público en el cual tienen que desempeñarse, y mujeres líderes o dirigentes de organizaciones sociales con actividad política que también, por supuesto, desde esa instancia empiezan a sufrir esta problemática. Siguiente. Se precisa además también en el proyecto, porque esto es muy importante, que se enumere lo más ordenadamente posible cuáles son las situaciones que pretendemos tratar y abordar. Entonces hay una enumeración de los actos que deben ser configurados como acoso político. No cualquier cosa es acoso político, por supuesto que sí, y por eso hemos hecho el esfuerzo de enumerar cuáles son estas situaciones que además provienen de las investigaciones que en nuestro país ha ido realizando el Jurado Nacional de Elecciones. Ellos han ido a través de los procesos electorales tipificando y haciendo una sistematización de las formas más comunes de acoso político contra las mujeres, en ese caso de candidatas. Entonces hay una lista enumerativa referencial de diferentes conductas que deben ser tipificadas como acoso político. También ha habido en los últimos años un referente para ese tipo de iniciativas, que es la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el ámbito político, que ha sido, digamos, emitido en el marco de la Organización de Estados Americanos, y que es un instrumento que muchos países están usando para poder legislar en esta materia. Siguiente, por favor. Le damos también en ambos proyectos continuidad a los procedimientos frente al acoso. O sea, no basta tipificar. Lo que creo que requerimos son canales y mecanismos adecuados para procesar estas denuncias en el ámbito administrativo. Como ya bien sabemos, y como además la coyuntura nos lo está dibujando así, hay un delito de acoso que está tipificado y que tiene un procedimiento a nivel judicial. Pero lo que estamos planteando con este proyecto también es que puedan haber procedimientos a nivel administrativo, que sean rápidos, que sean eficientes y que permitan además poner freno a situaciones o conductas que afecten el desempeño de las mujeres en el ámbito político. Se está planteando la sanción a la persona agresora o la entidad, en la entidad o la institución a la que pertenezca, la sanción propiamente en el proceso de campaña electoral, que es una sanción que estaría a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, la intervención del Ministerio de la Mujer para documentar los casos si es que el agresor es una persona que no está en el marco de una institución, que es algo que también puede ser muy común. Lo siguiente, por favor. También estamos planteando la precisión en el establecimiento de las responsabilidades de las entidades del Estado. En primer lugar, ubicamos esta tipificación de acoso político en el marco del Sistema Nacional previsto contra la violencia, previsto en la Ley 3036-4. Hoy la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres ya ha tipificado diferentes conductas de violencia contra las mujeres: violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, y estaríamos añadiendo a esa norma, para que este procedimiento sea efectivo, también el acoso político como una variedad de violencia. Las precisiones al Ministerio de Cultura, a los órganos del sistema electoral, a los gobiernos subnacionales, a las organizaciones y partidos políticos y sociales, y también a los medios de comunicación. Presidenta. Siguiente. Ajustes en las disposiciones modificatorias. Estamos planteando cambios a 3 leyes electorales, porque, como digo, no basta con enunciar el problema, hay que hacer que esto realmente tenga canales adecuados bajo los cuales se pueda procesar y denunciar, y por eso estamos planteando la modificación de las leyes electorales, el cambio en la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres, la Ley 3036-4, las precisiones en los cambios a la Ley de Servicio Civil, porque cuando esto ocurre a nivel, digamos, de instancias públicas, tiene eso también que adaptarse en el marco de la Ley de Servicio Civil, y la Ley del Código de Ética de la Función Pública. También la precisión en la reforma del Código Penal y la precisión que reforma la Ley de Organizaciones Políticas. Siguiente, por favor. Bueno, eso es, Presidenta, en resumen, la propuesta que planteamos para que sea recogida por esta comisión. Como digo, hay evidentemente todavía en nuestro sistema político un conjunto de barreras que hacen ciertamente que estemos ante espacios plenamente democráticos. Eso es, creo, una constatación general. Pero para las mujeres hay una situación de barrera
marcadamente distinta. Creo que todas las parlamentarias que tenemos un desempeño público en esos años hemos sido o testigos o hemos sido en primera persona que experimentar situaciones de acoso político en las que lo que se hace vigente, lo que se expresa, es un conjunto de estereotipos, es un conjunto de prejuicios, es un conjunto de conductas que tienen que ver lastimosamente con patrones que aún no hemos podido erradicar en la sociedad peruana. En fin, alusiones a nuestra vida personal, alusiones a nuestra imagen física, alusiones a nuestra edad, alusiones a la forma en la que actuamos y que en teoría no se corresponden con lo que se espera del ser mujer. Y esas cosas hay que empezar a cambiarlas porque es justamente la presencia y la representación de las mujeres en la política la que va a ir empujando otros cambios sociales. Si desde la política no somos capaces de ir erradicando esas conductas y esos estereotipos, lastimosamente el cambio que esperamos se dé en términos culturales en el resto de la sociedad va a ser mucho más lento. Por eso esperamos, Presidenta, que estas propuestas puedan ser recogidas y de cara a este Pleno Mujer que ha sido convocado lleguemos con un dictamen de consenso. Muchas gracias. Gracias, congresista Wilca. Congresista Aramayo. Presidenta, colegas, muy buenos días. Estamos hoy en esta sesión de la Comisión de Constitución de cara a un Pleno Mujer que debe ser esta semana en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Un pleno que ha sido pedido por muchas de las congresistas que aquí estamos. Lo hemos reclamado desde nuestro primer año de ejercicio legislativo. Nuestra lucha por la reivindicación de la mujer es un tema consecuente, es un tema demostrable, y por eso yo quiero agradecer a la Comisión de Constitución que haya puesto este dictamen de cara a este pleno. Quiero exponer en la primera parte algunos argumentos del proyecto 3131, del cual soy autora y que ha sido mencionado en el predictamen y que no se ha tomado en cuenta ni una línea del proyecto, aun cuando ha sido aludido en el predictamen. Este proyecto de ley, señora Presidenta, es objeto o es producto más bien de un primer foro de violencia política contra la mujer que se hace en el Congreso de la República y en el que participan congresistas de la República de Bolivia, de Ecuador y de México, y que generamos consenso de la necesidad de pronunciarnos frente a algo concreto. Existe violencia a la mujer que ejerce política. Esa fue una de las conclusiones. Y producto de las ponencias y de los debates se formula este proyecto de ley, al que además participa, tiene dos partes, hay ponencias y hay una mesa técnica donde participan diferentes actores de la vida jurisdiccional, gremial del país. Entonces no es un proyecto que salga del imaginario de cualquier parlamentario. Un foro internacional, mesas técnicas de trabajo, y así se formuló el proyecto 3131, que ha sido derivado a dos comisiones, a la Comisión de Constitución y a la Comisión de la Mujer, que lo ve con la Comisión de Justicia. ¿Cuáles son los antecedentes de este proyecto de ley? El año 2015, la Organización de los Estados Americanos aprobó la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres, instando a los países a adoptar medidas para prevenir y sancionar este tipo de violencia. 2 años más tarde, el año 2017, la OEA adoptó el modelo interamericano para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política, con el objeto de instar a los estados a implementar una ley sobre violencia política contra las mujeres como una medida para garantizar una vida libre de violencia y promover el ejercicio de su derecho fundamental a la participación política. El derecho no solo a elegir, sino el derecho a ser elegidas. Como podemos notar, señora Presidenta, estos son los dos principales instrumentos para el desarrollo de este proyecto de ley, que es violencia y el acoso contra las mujeres en la vida política en nuestro continente. A la fecha, el único país que cuenta con una ley propia sobre violencia política contra las mujeres es Bolivia, que aprobó el año 2012 la ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres. Estoy segura que en Bolivia, que tiene mayor representación femenina que varones, no solamente esta decisión le ha servido para tener esta composición en su parlamento, sino la cuota, la paridad. Un tema en el que no se cree en el Congreso de la República.
pero en el que yo creo que contrastablemente en el caso de Bolivia ha dado resultados. Acciones afirmativas, erradicar el acoso y la violencia política de las mujeres y una norma complementaria afirmativa que son las cuotas. Ecuador incorporó la violencia política contra las mujeres en su ley orgánica integral para la prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres. Está desarrollado en el artículo 11, literal C, mientras México lo viene debatiendo a nivel legislativo. Las mujeres en el caso de nuestro país somos más del 50% de la población nacional, pero representamos a mucho menos. En el caso del Congreso de la República solo estamos el 30%. En el caso de los gobiernos regionales, el 100% está representado por varones. Y de las 196 municipalidades provinciales, 7 son alcaldesas provinciales. Tenemos 1.874 distritos que representan el principio de descentralización de nuestro país. Solo 4.4% de las alcaldesas distritales son mujeres. 83 distritos representados por mujeres. Lo que pretende esta norma es generar espacios seguros para que las mujeres que decidimos hacer política lo podamos hacer libremente. Según la OMP, el año 2018, 63 mujeres fueron elegidas como consejeras regionales, 2.733 regidoras distritales, 453 regidoras provinciales, lo que hace un total de 3.339 mujeres elegidas, es decir, solo lograron ser elegidas el 8.7% de las mujeres que postularon. Podría seguir con cifras y hacer algún comparativo con países de la región, pero no quiero cansarla. Quiero concluir diciendo lo siguiente. Bolivia es un país altiplánico que por su proximidad con Puno he podido visitar muchas veces, y que ha avanzado firmemente en esta política integradora de la mujer. Estas 70 mujeres que son congresistas, respecto a los 60 colegas varones, han podido escribir normas afirmativas y seguras no solamente para la mujer, sino para la familia. Bolivia es el segundo país que tiene mayor participación femenina, después de Ruanda, superando a Cuba, Suecia y México. En una encuesta realizada por el Jurado Nacional de Elecciones el año 2017, de 1.524 candidatas subnacionales de los 24 departamentos del país en la provincia constitucional del Callao, ellas preguntaron por qué no participaban de la vida política o por qué veían tan complejo el ejercicio político. Ellas respondieron que eran víctimas de violencia política. ¿A través de qué? Del hostigamiento, de la presión, de la amenaza, de la persecución y del acoso, porque el acoso es una forma de violencia política. Por estas razones, señora Presidenta, he procurado hacer algunas observaciones al predictamen que nos presenta su comisión, que distan mucho de la calidad de otros predictámenes que el equipo técnico nos ha solido presentar. Y voy a referirme a algunos de ellos. En primer término, aquel que tiene que ver con el título del predictamen. La norma dice, la ley modelo interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la vida política, dije que era la OEA y que nos permitía tener 2 instrumentos. Aquí se tiene la ley para prevenir y sancionar la violencia y el acoso político contra las mujeres en la vida política. Lo que nos presenta hoy el predictamen de Constitución no considera el lineamiento de la ley modelo y anula el término violencia y acoso político, desnaturalizando el proyecto de ley que no viene de mi imaginación ni mi diario. Tiene una base normativa regional y es producto de eventos no solamente académicos. Más adelante, en los ámbitos de aplicación, sobre el ámbito de aplicación de la presente ley, se ha propuesto la violencia de acoso político que se comete en el ejercicio de cargos públicos por elección popular, en el ejercicio por el caso de designación, en el ejercicio de la representación de formas de gobierno indígenas u originarios, en el ejercicio de cargos políticos en entidades no estatales, organizaciones políticas, en el ejercicio al derecho y ser elegidas en procesos de elección popular,
En el dictamen de la Comisión, el ámbito de aplicación de las normas se centra en desarrollar el acoso político dentro de organizaciones políticas, obviando todo el contexto real. Las mujeres que ejercen política solo son acosadas, hostigadas, amenazadas, perseguidas dentro de organizaciones políticas. Cuando la violencia y el acoso no tienen relevancia durante los procesos de elección popular y durante el ejercicio de funciones inherentes al cargo. O sea, nosotras solo nos acosan cuando estamos en campaña. No se incorpora la violencia en los casos de cargos por designación política. Es otra de las grandes omisiones que tiene el predictamen que se presenta. Tercera, definición de violencia y acoso político. La definición se limita al acoso político y anula la violencia en la vida política. La violencia en la vida política puede manifestarse de una manera física, psicológica, y en ese momento deja de ser acoso. Si, por ejemplo, existe agresión física por ser mujer en el ámbito de la vida política, entonces esa conducta deja de ser acoso y se define como violencia. El acoso es una forma de violencia contra las mujeres en la vida política del país. Y esa definición no la ha aceptado el predictamen que se nos presenta. Cuarta, formas de violencia y acoso político. Un tema que rescatamos es la violencia y el acoso político cometidos a través de los medios de comunicación en el proyecto de ley que he presentado respecto a las mujeres que ejercen cargos públicos, ya sea por elección popular o por designación política. Es una preocupación, señora Presidenta, que el predictamen que se nos presente ignore que son a través de los medios de comunicación muchas veces que se nos violenta. Ciertamente, gracias congresista Glave, la mayoría de los casos que se nos violenta y se nos acosa a las mujeres que ejercemos política, más allá de una campaña, es a través de un medio de comunicación. Lo han omitido. Aquellas conductas o acciones promovidas de manera directa o indirecta a través de los medios de comunicación de prensa escrita, con el ánimo de generar odio, rechazo, degradar su participación en la vida política o el ejercicio de sus funciones públicas inherentes al cargo, debe ser vinculante al medio. Y es lo que hemos propuesto. Hoy no está. Quinto, Observatorio Nacional de la Violencia Política contra las Mujeres. Ni siquiera el predictamen de la Comisión ha optado por acoger el observatorio que hemos planteado. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables incorpora la implementación de un Observatorio Nacional de Violencia Política contra la Mujer de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 30364. Este observatorio tiene como objeto monitorear, sistematizar datos e información relacionados a la violencia política contra las mujeres, que sirva como insumo para el diseño y formulación e implementación de las políticas, programas y actividades dirigidas a prevenir, erradicar la violencia política contra la mujer. Asimismo, corresponde al observatorio publicar anualmente un reporte ejecutivo del avance de la implementación de las políticas, programas y actividades realizadas en el marco de la presente ley, así como las estadísticas sistematizadas de los procesos de violencia política contra las mujeres ocurridos y atendidos a nivel nacional. Es importante tener una data que nos diga cuántas mujeres, así como tenemos los datos, cuántas mujeres participaron, cuántas fueron elegidas, en qué nivel de gobierno lo hicieron, cuántas mujeres fueron objeto de persecución. Porque las políticas públicas se diseñan con data, con información. No se explica la razón tampoco por qué no se ha tomado en cuenta esta propuesta. Sexta observación. El rol de los gobiernos regionales y locales y las entidades del Estado. El predictamen no incorpora el rol de las entidades del Estado, ni el rol de los gobiernos regionales o locales para articular la lucha contra la violencia y el acoso hacia las mujeres en la vida política. Muchas de las que estamos acá somos provincianas y hemos vivido en carne propia todos los actos de acoso y hostigamiento. En los gobiernos regionales existen los planes regionales de equidad y de igualdad de género, que son instrumentos que existen. Pueden no gustarnos, pero ahí están y tienen que ser de utilidad. Estos instrumentos lo que tienen que hacer es permitir levantar una data que permita que los gobiernos regionales con autonomía
basados en el principio de subsidiariedad, puedan alcanzarles a las mujeres de sus regiones mecanismos para una participación equitativa en la vida política del país. Octava, modificación de la Ley 30364. Sobre la nueva modalidad de la violencia y acoso, tampoco se incorpora la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ley que vendría a ser la que regula las formas de violencia contra las mujeres. En suma, yo agradezco que haya la voluntad de ver este tema. Lamento que no se haya visto en una forma técnica y que no se haya debatido con la anterioridad y la rigurosidad que este tema merece. La Comisión de la Mujer y la Comisión de Justicia han hecho 4 mesas técnicas para unificar criterios, escuchando a diversos actores. Yo quisiera plantear, señora Presidenta, que se observen con detenimiento las observaciones técnicas planteadas sin mayor apasionamiento, con base técnica, con mucha data, y se piense qué necesita el país, no qué me gusta a mí, no qué quiero escuchar. El país necesita acciones afirmativas a favor de la mujer en la vida política. Le agradezco su atención.